Ya está en comunicación con nosotros la presidenta del Consejo Municipal de Rosario, María Eugenia Smuck. María Eugenia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, tratando de estar bien en un contexto de tanta incertidumbre, pero bueno, seguros de que estamos dando los pasos necesarios para evitar que esta circulación comunitaria haga que perdamos todos los sacrificios que hicimos hasta ahora, todos los resultados positivos de los sacrificios que hicimos hasta ahora, ¿no? Yo estoy convencida que Santa Fe, que Rosario sean, digamos, una excepción en el panorama general que hoy está viviendo la Argentina, tiene que ver con el compromiso de los rosarinos y las rosarinas, de los santafesinos y las santafesinas, que han sido muy respetuosos de las reglas que nos hemos fijado. Y si bien ya hemos llegado a un punto donde hace mucho tiempo y hay mucha gente que se siente ya molesta con esta cuarentena, también es cierto que hemos logrado liberar muchísimas actividades que en otras ciudades y provincias no están pudiendo disfrutar y que para no retroceder por ahí debemos hacer un sacrificio más, aunque sabemos que nos cuesta, que es de las reuniones afectivas por estos 15 días y que lo hacemos lamentablemente porque los clústeres, fundamentalmente en la ciudad de Rosario, en el departamento de Rosario, que se han conformado, es decir, los núcleos de contagio, la mayoría tienen un caso índice que ha contagiado en reuniones afectivas o familiares. Ahora, ¿pensás que estos más de 120 días que llevamos, hubo muchas alertas que no se tomaron en cuenta desde el punto de vista del gobierno provincial? No, la verdad es que nosotros hemos tenido una coordinación entre los 3 niveles del Estado prácticamente cotidiana. El intendente Hapkin y el gobernador Perotti han tenido un diálogo fluidísimo y se han consultado mutuamente todas y cada una de las decisiones. Por supuesto que después algunas tenían que ver con Nación y se han hecho todos los protocolos necesarios para que el jefe de gabinete, el propio presidente o el ministro de Salud de la Nación pudiera habilitarnos a esta especie de realidad excepcional que tuvimos durante mucho tiempo. Pero la verdad es que si uno decide liberar actividades, nosotros tenemos una comunicación permanente con otras provincias que hace que obviamente tuvimos que tener algún tipo de control más estricto y ahora mucho más con el ingreso a la provincia, pero me parece que cada decisión se ha tomado en el momento oportuno, porque hoy la provincia de Buenos Aires, que es la que tiene quizás el pico más alto, es la que está empezando a liberarse y es en este momento en donde nosotros sí nos debemos cuidar un poco más. Quizás los últimos 15 días, donde había la provincia de Buenos Aires tomado medidas mucho más estrictas, era lógica que hubiera controles un poco más flexibles. Me parece que también hemos tomado decisiones en virtud de la realidad de las provincias que nos rodean, que son las que tienen mucho más casos que los nuestros, ¿no? El tema de la quema de pastizales, ¿cómo lo tomaron ustedes como cuerpo, digamos, deliberativo? Y sobre todo porque hace muchísimo tiempo que vienen. Yo el otro día hablaba con un abogado especialista en derecho ambiental, me decía hace más de 20 años que existe esto y siempre los gobiernos llegan tarde. Digo, y acá hay una responsabilidad primero del gobierno central, luego del gobierno provincial y de los gobiernos locales también, pero digo, ¿por qué siempre se llega tarde? Esa es la pregunta que me hago siempre, ¿no? Ojalá fuera responsabilidad del gobierno local, ya hubiéramos resuelto el problema. En realidad vos sabés, es del fuero federal la problemática y nosotros el intendente ha hecho como concejal, como diputado, ahora como intendente, las denuncias respectivas y ha trabajado incansablemente con provincia y con nación, que son quienes pueden tomar cartas en el asunto, con la provincia de Entre Ríos, obviamente, para poder resolver el problema que sufrimos
increíblemente de una manera mucho más intensa durante la cuarentena aquí en la ciudad de Rosario, donde se desataron hasta problemas respiratorios, más que por el coronavirus, por la intoxicación del humo de las islas. La verdad que nosotros estamos dispuestos a utilizar todos los recursos que tengamos a disposición para trabajar, para multar, condenar a los culpables. Y yo estoy cada vez más convencida, y esto es una opinión personal, de que esto les debe entrar por el bolsillo a los propietarios. Mientras más nos pongamos de acuerdo en generar sanciones pecuniarias que sean realmente una fortuna, que sea lo que realmente les duela a quienes habiliten este tipo de delitos, va a ser mucho más fácil combatirlos. Porque la verdad es que en el fuero penal hay casi que encontrarlo con un fósforo en la mano al incendiario, claro, para poder encarcelarlo. Es infraganti, o sea, es tan viejo, digamos, también el Código Penal en ese sentido de que hoy tenés que encontrarlo infraganti como para poder llevarlo a la cárcel, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que hay que ir por lo que más les duele a estos irresponsables que facilitan estos incendios que tanto daño le hacen al ambiente y a la ciudad, a los vecinos y a las vecinas, que es que podamos establecer coordinadamente multas realmente excesivas para que no vuelva a suceder. A ver, mencionaste el fuero federal. ¿Cómo ves la actuación de la justicia federal en estos casos? Muy lenta, como en la mayoría de los casos. La verdad, muy lenta, como en la mayoría de los casos, que es lamentable porque la verdad que son temas en donde la justicia debería actuar hasta de oficio, te digo, sin ninguna denuncia previa, porque hay un daño a la sociedad en su conjunto por diversos motivos. Pero no solamente que eso no sucede, sino que también las causas, digamos, duran muchísimo más que el problema. Entonces ya se ha encontrado seguramente una solución entre los distintos niveles del Estado mientras la justicia sigue debatiendo. Eso no puede pasar más. Eso es realmente del siglo XVIII. Sí, yo vi, sobre todo en el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, muy poca reacción en esto. Muy poca reacción y tarde. Lo vi muy metido en el tema, no solamente al intendente, sino a muchos concejales. Por ejemplo, digamos, hace algunos días vi una declaración de Agapito Blanco, digamos, diciendo que se debería prohibir la ganadería justamente en la zona de Islas de Entre Ríos. O sea, hablando que el gobernador Bordet debe tomar esa decisión. Y los dos gobernadores en ese caso, por lo menos, ponerse de acuerdo. Sí, totalmente. La verdad que los concejales han estado a la altura de las circunstancias, se han presentado iniciativas, te diría casi de todos los bloques, sin distinción ideológica ni de partidos políticos. Estamos todos muy preocupados, porque la verdad que mientras estamos afrontando una pandemia de la que conocemos poco y que estamos trabajando colectivamente para poder evitar mayor cantidad de contagios, cuidar y cuidarnos, tenemos que soportar que entre por las ventanas de nuestras casas o por las puertas de nuestras casas un humo que realmente además está causando daños tremendos a poblaciones que tienen enfermedades respiratorias y al que no las tiene se las está generando, o alergias. La verdad es que no es solamente el malestar, ¿no?, sino también es una cuestión sanitaria. Vamos a la política de partidos políticos. ¿Cómo pensás vos que va a ser el armado político del radicalismo, teniendo en cuenta de que hoy sos una figura? A ver, hay figuras después de las elecciones del 2019 que como se dice vulgarmente, se bajaron el precio, se le bajó el precio, y otras que cotizaron en bolsa, digamos, sinceramente. Bueno, el otro día Pablo Oliver dijo, tenemos una de las figuras más convocantes, con más votos en Rosario, que es mujer, es radical, tiene que ser parte, digamos, de estos nuevos emergentes líderes que van a ser en el armado de un frente progresista.
o un frente mucho más amplio? Yo creo que tiene que ser un frente mucho más amplio. Me parece que hay una nueva etapa en la ciudad y en la provincia que lo plantea. Palo es un amigo que quiere mucho, por eso dice eso, pero creo que hay muchos nuevos liderazgos en la política santafesina y que además tenemos una historia de trabajar conjuntamente y que en el caso particularmente de este frente, que yo creo que tiene que ser incluso más amplio que lo que conocemos como el Frente Progresista, yo creo que hay un liderazgo emergente que es el de Pablo Hapkin, que es el intendente de la ciudad más importante de la provincia, y que la verdad ha demostrado en este poco tiempo, que a nosotros nos parece una eternidad, pero que no son más de 6 meses, la capacidad de no solamente gestionar una ciudad en una situación de crisis tremenda, sino de esa voluntad política de apertura, de trabajar colectivamente, y yo lo digo con conocimiento de causa porque me toca liderar el cuerpo legislativo más heterogéneo quizás de toda la provincia en cuanto a la composición, y la verdad que Pablo y yo trabajamos codo a codo para que todos y cada uno de los sectores políticos que componen esta realidad rosarina sean partes activas de las decisiones que A ver, tomamos. ¿te animás a jugar conmigo en una mesa chica? ¿Cómo sería esa mesa chica? Estaría Lifchit, Hapkin, Hatton, o sea, digo, porque son los dos centros demográficos por excelencia, son los dos intendentes. ¿Quién más? ¿Smook? No, mira, yo quiero una mesa chica que lidere Pablo. Después, quiénes son los otros que lo conformen serán quienes lo ganan. O sea, ya, es pablismo eso, es hapkismo, digamos. No, es la realidad que hoy tenemos y que yo creo que a muchos les cuesta tomar conciencia de que los tiempos y las épocas cambiaron, que los vecinos y vecinas se apuestan a liderazgos más naturales, más auténticos, más cercanos, ¿viste? Más parecidos a lo que cada uno de ellas y de ellos son en la ciudad. Y Pablo, o por lo menos lo que intentamos hacer con Pablo es representar ese nuevo tipo de liderazgo. Y yo creo que no es solamente un perfil de un político o de un conjunto de políticos o políticas, es un perfil, un estilo de gestión, de representación, que yo creo que llegó para quedarse y me parece que es el que debería transformar la política santafesina, que no es tan fácil como algunos la piensan, pero que en Rosario se ha transformado, ha logrado un cambio fundamental y yo creo que lo que tenemos muchas ganas es de obviamente transformar la provincia en el mismo sentido, ¿no? Ahora, con sectores de Cambiemos, ¿adentro? Yo lo veo muy difícil. La verdad es que hoy te diría, si me preguntás hoy, te diría que no. Nosotros, la verdad, yo critiqué Gualeguaychú cuando la Convención Nacional decidió la alianza con Cambiemos, que por supuesto a la UCR Nacional le importaba poco lo que pensábamos los referentes locales, no teníamos ninguna mayoría, no éramos parte de ninguna mayoría, sino de una minoría que cuestionaba eso. Aún así, yo fui muy respetuosa de la decisión que se tomó, nunca me fui del partido, pero siempre la cuestioné y me paré en otro lugar. Y siempre traté de resguardarme en lo que hoy diríamos la burbuja santafesina, que nos permitía construir otra alianza política que no tenía ninguna relación electoral ni de gestión con Cambiemos. Y sigo sosteniendo lo mismo. Mirá, cuando el viejo, yo soy básicamente alfonsinista, ¿no? Soy radical porque soy alfonsinista y no al revés. Y el viejo, cuando dijo mi límite es Macri, no era interpretable, ¿eh? No dijo mi límite es el PRO, mi límite es la derecha, dijo mi límite es Mauricio Macri. O sea que el que lo quiso interpretar, la verdad, le jodió la memoria al viejo, porque yo que lo conocía, no solía decir cosas con doble lectura, ¿eh? Sin pelos en la lengua, ¿eh? Gracias, presidenta del Consejo. Muchas gracias, María Eugenia. No, gracias a ustedes. Un beso enorme. Un abrazo enorme.